Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Psicosalud a través de Radio Universidad. Y también estamos por TVU, somos medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hoy día ya mitad de semana, miércoles 15 de mayo, también casi mitad de mes. Estamos listos para poder abordar, escuchar todo sobre el tema del día de hoy. Está muy enfocado en la presencia de los psicólogos en los centros educativos, un tema que nos va a interesar, sobre todo a aquellos que son de repente padres de familia. No tenemos a un escolar en casa y tal vez nos preguntamos, ¿no? ¿En el colegio donde va mi hijo, mi hija, hay un psicólogo o no lo hay? Y si es que realmente se abastece uno por centro educativo. No vamos a abordar sobre este tema mucho, pero sobre todo vamos a aprovechar la experiencia de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Julio César Abarca, que también es, además de ser psicólogo, es decano del Colegio de Psicólogos del Equipo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes, gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Antes de empezar a abordar este tema, vamos a ver un informe especial que está muy enfocado al tema del día de hoy, los aspectos o detalles que debemos de considerar y sobre todo, ¿no? la idea que debemos de tener real, ¿no? De la importancia que es los psicólogos en cada centro educativo. Veamos, escuchemos el siguiente informe. El psicólogo de educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal y colectivo. El psicólogo o psicóloga en la educación desarrolla su actividad profesional principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y también modalidades, tanto en los sistemas reglados, no reglados, formales e informales y durante todo el ciclo vital de la persona. Asimismo, interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje o que por este se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud, responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinándose si procede con otros profesionales. El psicólogo suele solicitar en primer lugar la información a los docentes y posteriormente les informa de los resultados del diagnóstico individual y colectivo del alumnado para que puedan ayudarles de forma más efectiva. El profesional colabora en el análisis de situaciones escolares problemáticas y sus soluciones, en temas relacionados con la función docente, en la atención a la diversidad, alumnos con necesidades educativas especiales, con altas capacidades y demás. Formar docentes mediante la organización de cursos de formación y conferencias, enseñándoles los programas de intervención que se implementarán, capacitándoles en los temas que les interesa o en el desarrollo de habilidades para la detección temprana de problemas de salud mental incipientes en sus alumnos. Apoyar emocionalmente al personal docente para promover su bienestar emocional y su salud mental. Cuidar y apoyar psicológicamente al profesorado es crucial. Es importante ayudarles a gestionar las presiones y dificultades sociales con sus funciones docentes y a mantener su salud mental y bienestar. Así, este servicio es esencial para prevenir y minimizar problemas, como el síndrome del burnout generado por el agotamiento y el estrés profesional, los efectos negativos de muchos otros problemas. Para que las escuelas puedan incorporar psicólogos educativos a su personal para desarrollar actividades de evaluación, prevención e intervención basadas en evidencia, se requiere una mayor intervención en salud mental infanto-juvenil por parte de los gobiernos, porque el coste de promover la resiliencia, la prevención y la intervención temprana en niños y adolescentes con problemas de salud mental, conductuales o de desarrollo neurológico es significativamente menor que el costo de tratar estos problemas en jóvenes y adolescentes en una edad adulta. Hay casos de maltrato, tal vez violencia, abuso escolar, casos de bullying, ¿no? Y que incluso tal vez lo hemos escuchado o nuestros hijos hayan pasado por eso, y es donde a veces nos preguntamos bien realmente cómo debe ser el trabajo
Psicólogos. Bien, doctor, ahora sí, empezamos entonces con la entrevista. ¿Por qué es importante la presencia de un psicólogo en los centros educativos? Bueno, primero que nada, felicitar este informe, me parece espectacular porque es completamente cierto lo que se ve ahí y además la proyección, ¿no? En el caso de los psicólogos en general, no es que obligatoriamente tenga que hablar bien porque soy uno de ellos, son indispensables en la sociedad. Hoy en día estamos viendo la mayor cantidad de problemas de salud mental que en Arequipa tal vez no habíamos visto en los últimos 20, 30 años. Ajá. Es realmente preocupante, pero también es importante recalcar de que sí hay solución a estos problemas. Lo importante de tener un psicólogo en los colegios, primero es cumplir el ordenamiento jurídico. Tenemos una ley vigente desde el 16 de octubre del 2023, que es la ley 3192, que incorpora a un profesional en psicología en cualquier institución educativa, sea pública o sea privada. Esto es una diferencia muy particular de lo que era la famosa ley anti-bullying del 2011, que la reglamentó el Ministerio de Educación en el 2012, pero que también desde el 2012 hasta la fecha incluso, o el año pasado, no se ha podido aplicar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos psicólogos en los colegios que son jornada escolar completa. Entonces, ese es un gran problema porque cada año viene siendo menor el presupuesto y vienen siendo mayores las dificultades para que hayan psicólogos en los colegios públicos. Pero en las instituciones privadas, hay que decirlo, hay que alertarlo a la comunidad, y que mejor que los medios de comunicación para que nos ayuden. Las instituciones privadas deben tener un psicólogo porque si no pueden ser sujeto pasible de caer en problemas administrativos y multas que son nuites que se pueden denunciar ante Indecopi, o sea, los padres de familia. Bueno, hay denuncias anónimas también, pueden denunciar a Indecopi que determinado colegio privado no tiene digamos psicólogo de planta como debería ser, debido a esta ley 3192 que, repito, esperemos y estamos haciendo votos para que se cumpla de manera eficaz. Entendemos de que esta iniciativa ya de hace muchos años, ¿no?, de parte del gobierno, de parte incluso de los colegios profesionales, de poder incluir o en todo caso hacer que un psicólogo pertenezca a una comunidad escolar, ¿no? ¿Cuáles son esos casos? Porque nos adelantó un poquito el tema del bullying tal vez, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales que deben de abordarse? Porque entendemos de que hay bastantes, ¿no? En caso de cada niño que viene de cada hogar, imagino que es un caso especial. ¿Cuáles serían tal vez los más concurrentes, los más que se han visto, ¿no?, hoy en día, al menos en estos últimos años? Sí, los más resaltantes definitivamente tienen que ver, digamos, por nivel académico, por nivel educativo, en inicial, en primaria, en secundaria, deben ser estos variables, pero generalmente lo que más estamos viendo, lamentablemente, son problemas de ansiedad y depresión, alrededor de un 25% de la población. Es más, nosotros cuando volvíamos a lo que es la presencialidad después de la pandemia, tuvimos algunos indicadores de hasta 40% de casos de ansiedad y depresión en los escolares, producto de este aislamiento social. También, hay que decirlo, hay muchos problemas de violencia múltiples, no solamente es el bullying, el ciberbullying, hay problemas lamentablemente de autolesión, que son los famosos cutting, ¿no? También problemas de adicciones, hay jóvenes que tienen algunas adicciones a juegos, ¿no? Y también tienen algunas adicciones, lamentablemente hay que decirlo, a algunas sustancias de consumo, ¿no? Como son los psicotrópicos, pero esto, digamos que también es sujeto de evaluación, ¿no? Lo que nosotros tenemos y que realmente tendríamos que resaltar son los problemas de violencia. El año pasado, en una encuesta de diagnóstico censal regional que hizo la Gerencia Regional de Educación con la Dirección de Gestión Pedagógica y
la UTP y unos psicólogos que pertenecen a nuestra orden, obviamente, encontraron más de 13,000 casos de violencia, ¿no? Entonces la violencia, como sabemos, es transversal. Normalmente los estudiantes entre escolares son muy violentos, ¿no? Se atacan mucho, se agreden más que físicamente, psicológicamente. Se da digamos en todas las edades, de niños a niñas, de adolescentes a adolescentes, hombres, mujeres. También se dan cuestiones también de discriminación, ¿no? Eso también hay que decirlo, por temas de orientación incluso sexual, ¿no? Muchos de estos problemas también ahorita tal vez están en gran debate, porque el propio Ministerio de Educación ha sacado una normativa en la cual dice que podría haber terapia de conversión sexual, ¿no? Entonces ahorita estamos en un problema álgido, no sé qué estará pensando el MINSA, porque desde 1990 se supone de que ya no existe terapia de conversión sexual, ¿no? Entonces ojalá de que los indicados, las autoridades tomen acción en la materia, pero evidentemente hay muchos problemas. Evidentemente los psicólogos que son muy pocos, no alcanzan para solucionar el problema y necesitamos tener más psicólogos, y esto no quiere decir que sean los que van a acabar con los problemas. Se tiene que hablar de un equipo multiprofesional, pero ahorita, por iniciativa legislativa, por ley, lo primero que debería cumplirse es la ley 3192 y la famosa ley anti-bullying, que no se está cumpliendo en este momento. No tenemos la gran cantidad de psicólogos que necesitaríamos, ¿no? Si en el caso de Arequipa son más de 4.600 instituciones, no tenemos esa cantidad de psicólogos trabajando. Y en cuanto a la cantidad de psicólogos en Arequipa, ¿hay esa cantidad de colegiados? Sí, justamente, precisamente debido a la, digamos, proliferación de escuelas profesionales de las cuales egresan muchos psicólogos, estamos viendo un aumento exponencial. Solamente en la Universidad Tecnológica del Perú estamos hablando de más de 5.200 estudiantes. Entonces tenemos siete escuelas de psicología en Arequipa solamente, las cuales tienen más de 10.000 estudiantes en total. Nosotros ahorita tenemos más de 4.000 psicólogos colegiados. Lo que nos falta es que estos estén habilitados. Muchas veces no están habilitados precisamente porque falta ese compromiso de la autoridad, de por ejemplo que se cumpla la ley 3192 para que puedan también tener un puesto de trabajo donde poder estar permanentemente actualizado. También es necesario recalcar que todo el ejercicio profesional del psicólogo, sea en colegio, sea docente universitario, sea en investigación, en proyectos sociales, etcétera, tiene que ser un psicólogo colegiado. Entonces, a la pregunta si tenemos el número suficiente para abordar esa cantidad de colegios, sí lo tenemos. Ahorita sí, lo que nos falta es estar habilitados en algunos casos, y en otros casos pues definitivamente no tenemos la posibilidad, porque ahorita solamente 2024 hay 105 psicólogos contratados por parte de lo que es la Gerencia Regional de Educación, ¿no? Bastante lamentable, ¿no? Estas cifras, sí, como que en realidad no hace evidencia de cumplimiento de una ley que incluso determina que haya el presupuesto para eso, ¿verdad? Porque esa misma ley, que obviamente lo que promueve es evitar el tema de la violencia, también habla sobre los recursos para la contratación de los mismos psicólogos, ¿no? La implementación de cámaras también, ¿no? De vigilancia. Sí. Es todo un proyecto que en realidad, bueno, al menos tiene la intención, pero en realidad se cae esa misma intención por un solo justificación, que no hay presupuesto. Realmente eso nos dicen las autoridades año a año, pero tenemos millones en corrupción que se malgastan, claro, no consultorías y diagnósticos de cosas que se repiten y nadie hace nada, ¿no? Lamentablemente las consultorías han sido utilizadas como una prebenda política, y hay que recalcar también en ese caso de la ley, no solamente es la Cámara
en espacios de 50, digamos, donde se pueda albergar hasta 50 personas, la incorporación del psicólogo, sino también el SERUMS o el psicólogo SERUMS que se incorpora al ámbito educativo, que nosotros pensábamos y hemos estado luchando para que se incorpore la plaza de SERUMS remunerado. Y lamentablemente hemos visto, y eso también es motivo de hablar hoy día este tema tan importante, de que debería ser psicólogo remunerado, no psicólogo equivalente, que el psicólogo equivalente no es un psicólogo a tiempo completo, no es un psicólogo de planta, solamente va 3 turnos, ¿no?, por 6 horas. Dicho sea de paso, la ministra, el ministro Quero, y que es el nuevo ministro de Educación, y la presidenta Boluarte han hecho todo un aspaviento de que es lo máximo lo que acaban de hacer, un convenio Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Nosotros estamos preocupados porque lo que nosotros queremos y queríamos en el planteamiento de la ley 3192 es de que sea psicólogo remunerado, ¿no? Porque precisamente estos profesionales, ¿no?, que decimos están colegiados, necesitan trabajar y necesitan un sueldo, ¿no? ¿Cómo van, digamos, a decir a la familia o los que tengan carga de algún tipo, voy a pagarlo gratis, ¿no? No hay forma de pagar gratis, el trabajo debe ser remunerado. Hacemos un llamado desde aquí, de hecho, si bien es cierto, es un alivio para algunos, pero la ley o el fundamento de la ley, el que nosotros apoyáramos esta ley, recogía la inquietud de que sea SERUMS remunerado, no SERUMS equivalente, porque si es que son tantas plazas equivalentes, estamos hablando de que, como toscamente dicen algunos, es mano de obra gratis, ¿no?, mano de obra calificada, profesional gratis, para un Estado que no se hace responsable de las normas que ellos mismos promulgan, ¿no? Entonces, eso de verdad, por lo menos a la presidenta Boluarte, desde el CONREDE, que es el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa, nosotros estamos enviando una comunicación para que haya una rectificación, porque no pueden darse tantas plazas, 4.500, que sean solamente equivalentes, ¿no? Es increíble, por lo menos de que la mitad de estas sean remuneradas y si quieren lo otro equivalente, pero el espíritu real de la ley, ¿no?, que se trabajó era de que las plazas que son plazas SERUMS sean remuneradas, ¿no?, para que se les pague. Y en este caso es también algo importante decir, justamente hace poco hemos tenido un sorteo de SERUMS y algunas instituciones educativas han quitado algunas plazas SERUMS. No entendemos por qué, pero son instituciones del Estado, obviamente, porque SERUMS se tiene que realizar en el Estado. ¿No han preguntado ustedes el por qué? Bueno, lamentablemente ellos dicen de que no es necesario, tal vez estaban con vistas de este acuerdo del Ministerio de Educación con el MINSA. Nosotros creemos de que deben ser plazas remuneradas, no pueden ser plazas equivalentes. Esperamos de que haya una rectificatoria, por lo menos nosotros quisiéramos de que esos 4.500 psicólogos SERUMS no sean SERUMS equivalentes, que no se les paga nada. Incluso la normativa dice que el SERUM equivalente se le debería dar aunque sea para los gastos de movilidad, o sea, pasajes, y ni siquiera eso se cumple por parte del Estado. Eso también nos llama la atención, porque ellos, como bien he dicho, tienen un presupuesto. Entonces, ¿dónde se va ese presupuesto que las instituciones del Estado manejan? Realmente, nosotros hay que decirlo también, muchas instituciones tienen caja chica, ¿no?, porque recursos ordinarios recaudados, y de eso normalmente se mueve muchas diligencias, y es necesario también decirlo. No puede ser que se den grandes lujos en el Congreso, se aumente en el presupuesto descomunalmente y todavía se aumente en la remuneración, ¿no?, pero otros profesionales estamos pasándola mal.
Ay, es bastante indignante que situaciones como estas sean, justificadas por una falta de presupuesto, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que en el gobierno realmente se despilfarra el dinero de una manera tan terrible, y justo me acordaba del tema del caso del Rolex, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo más descomunal, ese es otro tema. Perdón que me interrumpa, lo más descomunal, 15 millones de soles para remodelar unos baños en el Congreso. Eso realmente es indignante. Bastante. Lamentable que tengamos los congresistas que ahorita tenemos. Así es, así que no es justificable el simple hecho de decir que no hay presupuesto. No hay presupuesto para lo que no les conviene, tal vez para lo que en realidad no les interesa, que es en realidad, ¿no? Pero bueno, es importante la presión en todo caso de la sociedad, la presión de los colegios, la presión de los padres de familia, ¿no? También porque hemos escuchado también noticias en donde los mismos profesionales realizan plantones, hacen marchas, ¿no? Para poder exigir al gobierno que se cumpla una ley en realidad, ¿no? Ni siquiera se está pidiendo algo nuevo, ¿no? Simplemente que se cumpla lo que ya se ha especificado, ¿no? En todo caso, para hacer esa presión también de parte de los padres de familia, porque ellos también tienen que exigir, ¿no? Al final todo es un trabajo en conjunto, un beneficio en conjunto también, ¿no? De parte de los padres de familia, para que puedan entender un poquito más, ¿cómo es el acompañamiento que debe hacer un psicólogo? Mire, es muy importante. El psicólogo no solamente trabaja con los niños, con los adolescentes, sino también hace escuelas de padres, ¿no? Esas escuelas de padres que normalmente nosotros creemos que son de rutina, pero que son fundamentales para el desarrollo, a la cual tienen que ir los dos padres, ¿no? Y si es que no es posible la presencia de algunos padres miembros de la familia. Entonces nunca se tiene que quedar desprotegido el estudiante, por ningún motivo. Hay un interés superior del niño, y en este caso los psicólogos lo que hacen es, por lo menos, ¿no? Durante el año, un cronograma, un plan de trabajo que incluye talleres, primero para esos padres de familia. También hay la capacitación, que normalmente no es tan vivencial o tan directa, que son capacitaciones abiertas a los miembros, a los familiares, a los docentes, para que trabajen algunos temas en conjunto, como son gestión del tiempo, como son tal vez hábitos de estudio, cosas muy generales. Y en este caso también hay asesoría personalizada, o sea, no solamente es de que se le da el taller, la escuela de padres, la capacitación, sino también, lamentablemente, puede ser el caso de que mi hijo tenga muchos problemas de atención, problemas de hiperactividad, problemas para el aprendizaje de la matemática o para el aprendizaje de la lectura o de la escritura, y hay talleres psicopedagógicos especializados que son sesiones instructivas, y que también le enseñan, el psicólogo le enseña al padre qué es lo que debe hacer en casa, ¿no? Entonces, inicialmente se sigue un cronograma, ¿no? De una serie de aproximaciones sucesivas, y después se le deja tarea, entre comillas, para la casa, ¿no? Esto también es completamente gratuito. O sea, ustedes saben que una consulta en el psicólogo particular está a 80, 100 soles, ¿no? Y la presencia de los psicólogos para hacer esas consejerías o atenciones individuales a cada padre, dado de que también hay muchos problemas familiares, muchos problemas de violencia o ruptura familiar. A veces los padres tienen 2, 3 familias y necesitan cómo acercarse a su hijo, necesitan una consejería. Entonces eso suele demorar por lo menos entre 3 y 6 sesiones de consejería. Entonces toma un tiempo, sabiendo de que las sesiones normalmente son de 45 minutos, ¿no? Entonces estamos hablando de que faltaría tiempo más bien para trabajar con todos los estudiantes, si es que fuera el caso. Lamentablemente se trabaja con los casos que son más sobresalientes, o sea, con los casos, entre comillas, mayormente terremoto, los casos problema, que son muy conocidos por los docentes y son referidos por los docentes. Pero también hay evaluaciones que son evaluaciones de diagnóstico, ¿no? Para ver el desarrollo psicológico normal, ¿no? Por ejemplo, de que todos
por lo menos tengan una capacidad de atención promedio, ¿no? De que todos por lo menos tengan unos hábitos de estudio regulares, que sepan gestionar el tiempo, que no hagan mucha procrastinación, que es lo que normalmente posponen algunos eventos. Entonces, en el trabajo con los padres también, incluso si es que es necesario, hay que hacer un acompañamiento y supervisión de si hay consultas fuera, porque puede ser de que se haga la consulta con el psicólogo educativo y el psicólogo educativo ve de que estos padres tienen muchos problemas, digamos, de pareja, problemas familiares. Se tiene que derivar a un psicólogo clínico o un psicólogo de un centro especializado y después tiene que corroborar, ¿no? Tiene que hacerle un seguimiento, un monitoreo de que realmente primero vayan al psicólogo externo, por si fueran casos clínicos o otras cosas, y también tiene que revisar, porque el psicólogo educativo fundamentalmente su trabajo es de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo, ¿no? Y que todas las variables de personalidad, de conducta, afectivas, volitivas, sintonicen para que los niños o los estudiantes puedan tener un buen desarrollo, ¿no? Para que, digamos, aprendan bien y también, como es el deseo de todos, cuando salgan de quinto de secundaria estén preparados para la vida, no solamente para ver qué van a hacer con su vida. Uh-huh. Bueno, antes de hacerle más consultas sobre ese acompañamiento, leía de que por cada 100 alumnos era necesario un psicólogo, pero en la ley especifica un psicólogo por centro educativo, o sea, ¿cómo es realmente, no, estas cifras? Sí, la ley dice uno mínimo, ¿no? Mínimo, entonces no, o sea, dice, puede haber más. Ajá, pueden haber muchos, ¿no? Por ejemplo, en el colegio Max Ule hay 12 psicólogos, ¿no? 12. Que es un colegio privado, ¿no? Entonces psicólogos. Hablamos de un staff. Pero hay otros colegios donde no hay nada, ¿no? Todos los colegios de provincias, por ejemplo, están completamente abandonados. Y tal vez, si es que fuera el caso, ¿no?, de posiblemente recomendar alguna iniciativa para aminorar los problemas, tal vez podría crearse brigadas de psicólogos para hacer trabajo itinerante en algunos colegios, uh-huh. Pero es en la extrema necesidad de que se publique la convocatoria y no hayan postulantes, ¿no? Porque eso también pasa, ¿no? A veces cuando se publican plazas muy lejanas, algunos profesionales no quieren ir, uh-huh. Pero acá nomás, aquí en Arequipa Metropolitana, nos faltan muchos psicólogos. Si bien es cierto, hay instituciones que sí se preocupan por el bienestar, por la salud mental de sus estudiantes, también de sus profesores, de su cuerpo docente, de toda la comunidad educativa. Uh-huh. También vemos de que precisamente esos colegios donde tienen un bufete de psicólogos, normalmente las personas que salen no tienen muchos problemas, en primer lugar, y tienen una mejor orientación, porque hay que recalcar también que muchos de estos casos, por ejemplo, en secundaria, les falta tener proyecto de vida. Muchos adolescentes no saben qué hacer con su vida, ¿no? Y la orientación vocacional, que solamente la puede hacer un psicólogo, es fundamental, porque la orientación vocacional no se hace con un test y ya se acabó, o como quieren engañar algunas universidades, tómate un test virtual y ya sabes a qué carrera postular. Falso. La orientación vocacional es un proceso de acompañamiento, se dan una serie de charlas y de capacitaciones, primero de sensibilización, luego tiene que haber un monitoreo, tiene que haber entrevistas y después recién es la aplicación de las pruebas. Pero hay varias pruebas que tomar para decirle a alguien si va a ser médico o va a ser abogado, va a ser psicólogo, va a tener alguna profesión. Se necesita saber cómo es su personalidad, su inteligencia, sus aptitudes, ¿no? Una serie de variables psicológicas que no se pueden hacer así tronando los dedos, ¿no? Y que nosotros creemos que en algunas universidades, que no es el caso de la UNSA, por ejemplo, lamentablemente se ha instaurado, ¿no?, como esa necesidad, digamos, de generar mucho lucro, y no hay esa preocupación real para que los estudiantes realmente se desarrollen. Claro que hay universidades privadas muy buenas, ¿no? La universidad peruana más antigua es la PUC, y de hecho ahorita según los rankings es la mejor, ¿no? También hay que decirlo.
¿cuál es el número de el número de psicólogos ideal por centro educativo? Nosotros hemos sacado un estimado y creemos de que debería ser un psicólogo por cada 100 estudiantes. Porque estos 100 estudiantes tienen por lo menos 2 padres, por lo menos tendrán unos docentes, ¿no? Si hablamos de 100 estudiantes, estamos hablando de por lo menos 3 o 4 salones, y estos deben ser por lo menos 10, 20 docentes, deben tener auxiliares, debe haber un cuerpo administrativo. Entonces, así sumando la cifra, ¿no? Estamos hablando más o menos de que se atiende realmente como a 300, 400 personas, o 400, 500 personas, perdón. Entonces, eso demanda tiempo, demanda una real vocación de servicio, porque recordemos también de que el psicólogo en el contexto educativo es, digamos, de los profesionales de la psicología que menos gana, porque el profesional psicólogo en Ministerio de Salud gana arriba de 4.000 soles, ¿no? El psicólogo en institución educativa gana 2.100 si es de institución básica especial, o 2.500 si es que es de educación jornada escolar completa, y a eso le tendríamos que aplicar los descuentos, que entonces va a ser menos. Entonces, si vemos algunos psicólogos que trabajan en colegios que les pagan menos y que a veces los maltratan, como este año que hemos tenido que hacer marchas, contramarchas para exigir que se les contrate. Ahorita solamente está asegurado el presupuesto hasta septiembre. Eso también es algo que nos preocupa, porque la ministra anterior, la ministra de Educación, Miriam Ponce, se comprometió en sacar un crédito suplementario del Ministerio de Economía y Finanzas para de octubre a diciembre poder pagar a esos psicólogos que se han contratado, que son pocos, pero como sabemos renunció, ¿no? Por todo este escándalo a través de los Rolex, ¿no? Entonces ahora el ministro Quero, esperemos de que pueda sacar ese crédito suplementario, porque realmente se pueden hacer algunas gestiones cuando hay voluntad, pero si el ministro actual no quiere, también nosotros estamos en la necesidad imperiosa, en todo caso, de manifestarnos pacíficamente para poder reclamar que realmente se cumpla, porque muchos colegios públicos, ¿no? Por lo menos nosotros que venimos de la educación pública sabemos lo importante de tener profesionales al servicio, porque muchos estudiantes no pueden acceder al servicio externo o particular de un profesional psicólogo, ¿no? Y si no pueden en el colegio, mucho más improbable va a ser de que pueda sacar una consulta externa, o que se pueda hacer una orientación vocacional, o que los padres puedan hacer una evaluación del coeficiente intelectual, porque dicho sea de paso, también las pruebas psicológicas que miden inteligencia normalmente son creadas por psicólogos, ¿no? Entonces no por otros profesionales. Bueno, en realidad podríamos tener mucho más presupuesto, en realidad no todas las intenciones hechas realidad, siempre y cuando no se antepongan a los intereses de los políticos, ¿no? Lamentablemente es la realidad de nuestro país. Vamos a seguir comentando más sobre este tema, y sobre todo para conocer un poco más sobre ese apoyo psicológico que es tan importante, y para que todos también ustedes desde sus casas o desde donde nos escuchen a través de Radio Universidad también tomen conciencia y apoyemos esta buena intención de que se cumpla obviamente la ley. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más aquí en Psicosalud. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero.
Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. Seguimos entonces con más. Ahora sí, iniciamos el segundo bloque de Psicosalud. Hoy día ya, miércoles 15 de mayo, seguimos a través de Radio Universidad y también TV UNSA, hablando sobre el tema de la importancia de los psicólogos en las escuelas, y como que se han dado cuenta que en realidad este tema aborda muchas cosas, ¿no? No solo el acompañamiento, sino también lo importante que es poder detectar a tiempo, ¿no? Diferentes, de repente, complicaciones que puedan tener los escolares en cuanto a su salud mental, ¿no? Y la intervención oportuna también. Y por otro lado, la realidad actual de los psicólogos hoy en día, ¿no? Los profesionales, que realmente es importante que se cumpla una ley que el mismo gobierno ha estipulado, ¿no? La presencia de los psicólogos en los centros educativos, y que, bueno, en realidad no se cumple, ¿no? Al 100% tal y como especifica la ley. Y además de eso, hay muchísimos aspectos más que vamos a seguir comentando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Julio César Abarca, el decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa, y creo que va a quedar chico el tiempo en realidad, ¿no? Pero en esta ocasión, para completar este tema, el tema de las condiciones laborales, que también nos han consultado en la pausa, ¿no? Las condiciones laborales, que imagino que va a depender mucho de las zonas, ¿no? De las regiones aquí a nivel nacional, pero al menos en Arequipa, doctor, ¿cuáles serían esas condiciones laborales que actualmente tienen, ¿no? Al menos los colegiados? Bien, eso es muy importante, porque a pesar de que somos un mismo país, tenemos algunas contrataciones que son más o menos beneficiosas en algunos ámbitos. Por ejemplo, vemos de que en el sector, en Arequipa, en el sector público no hay ni un psicólogo nombrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso nos debería súper extrañar, porque tanto tiempo, ¿no?, que se habla de la importancia de que debe haber un psicólogo en el colegio, ¿no? Tantas instituciones, más de 4.600, el Colegio de Psicólogos existe desde 1980, o sea, tenemos colegiados 44 años, más de 44 años, más de 57.000 colegiados. Entonces, alguno de ellos ha debido parar en algún colegio, por lo menos emblemático en el Perú, en Arequipa específicamente, pero en Arequipa no tenemos ni un psicólogo nombrado. Eso realmente nos llama mucho la preocupación, porque muchas veces las condiciones laborales tienden a estar un tiempo, les tienden a cortar el contrato, los dejan tal vez para algunas evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, les hacen contrato a veces por 3 meses o por 6 meses, y tienen que hacer de todo para que tal vez la alta dirección pueda decir se le va a renovar el contrato, ¿no? Muchas veces hay psicólogos que no tienen el espacio adecuado para la atención, eso también hay que decirlo. Por ejemplo, un niño o una niña que ha tal vez sufrido un abuso o un tocamiento indebido, no lo va a decir en las gradas, ¿no? O sea, necesita un espacio confidencial, un consultorio, un ambiente cerrado, donde pueda abrirse, donde pueda decir muchas cosas que tal vez teme que puedan ser escuchadas por otros, como tal vez hasta denunciar casos de abuso, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez sexual, como ha pasado de algunos docentes, que lamentablemente incluso yendo al colegio tienen hasta el propio victimario, el propio atacante dentro de la institución, ¿no? Y viven con mucho temor. Entonces necesitamos de que los psicólogos en los colegios tengan condiciones laborales estables. No puede ser de que se les haga contrato cada 3 meses o condicional a desempeño. El contrato debería ser de enero a diciembre. Debería haber la posibilidad, como es el espíritu de esta ley 3192, de que hayan plazas orgánicas, es decir, de que hayan psicólogos que nombrados tengan ese beneficio, como tienen los docentes nombrados, que enero y febrero
tienen vacaciones, ¿no? Porque obviamente están nombrados, ¿no? Y como todo profesional de educación, ¿no? Como por ejemplo acá en la universidad, cuando el profesor universitario está nombrado, tiene vacaciones en enero y febrero, ¿no? Porque el sector de educación es un sector distinto al sector salud o a otros sectores laborales, ¿no? Entonces se debería cumplir eso, ¿no? Además de que el ambiente, ¿no? Como les digo, muchas veces se tiene que atender en condiciones no adecuadas, en espacios públicos que tampoco son adecuados, no se tienen los materiales, eso también es muy importante. Los psicólogos en el contexto educativo toman muchos test psicológicos, ¿no? Test de atención, el test, digamos, un test de inteligencia, una batería psicopedagógica para ver, por ejemplo, ese tema que estábamos hablando de orientación vocacional, y esas pruebas o los instrumentos o los programas, muchas veces el psicólogo los tiene que comprar. Entonces, de su dinero, ¿no? Cuando la institución, así como los médicos tienen, digamos, sus aparatos, ¿no? En las salas de operación, sus herramientas, sus instrumentos y recursos, debe haber, para la parte educativa, condiciones donde se les pueda facilitar estos instrumentos. No decimos de que sea lo más moderno del mundo, pero sí por lo menos algo actual, ¿no? Normalmente en los colegios privados hay mucha esta facilidad de, por ejemplo, si yo voy a evaluar a todos los niños, ¿no? Para ver, por ejemplo, el tema de madurez para la lectoescritura, tengo un lugar en la fotocopiadora para poder sacar las fotocopias y hacer eso, ¿no? Muchas veces se tiene que gastar, y eso también es inadecuado, no es lo correcto, cuando sabemos de que la remuneración a veces no llega, ¿no? O cuando, por ejemplo, muchos padres de familia hacen ese esfuerzo sobrehumano de juntar ellos mismos, así como en el Hospital Goyeneche juntan para hacer polladas, para comprar instrumentos médicos, igual lamentablemente en el sector de educación sufren mucho los padres. Sí, bueno, antes que nos siga comentando un poco sobre el tema de los gremios laborales, ¿no? La situación laboral, me olvidé comentarles que también estamos a través de las redes sociales, a través del Facebook, y en pantalla está el número telefónico que pueden hacer ustedes sus consultas, y obviamente tenemos oyentes que siempre nos sintonizan, ¿no? Y tenemos unas preguntas que quisiera compartir con usted, doctor, antes que se nos vaya el tiempo. Por ejemplo, la primera dice: ¿es obligatoria la presencia de psicólogos en centros educativos infantiles? Claro que sí. En esos casos se refería a los, de repente, que le denominan nidos, ¿no? 3, 4, 5 años. En lo que es inicial, de todas formas, el psicólogo tiene que estar obligatoriamente en institución educativa, ¿no? Entonces, tiene que estar un psicólogo en el SEBA, un psicólogo en el SEBE, un psicólogo en el PRIDE, que es también estas salas de estimulación temprana, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños que también reciben algún tipo de refuerzo educativo, programas, digamos, de reforzamiento escolar. Ahí también es importante la presencia del psicólogo. Si bien es cierto, lo que dice textualmente es institución educativa, eso debe comprender todos los niveles, ¿no? Todos los niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, y también hay que decirlo, por ejemplo, en la universidad. Nosotros aquí, en la UNSA, tenemos la oficina de apoyo psicopedagógico, ¿no? Precisamente yo soy el jefe de esa oficina, circunstancialmente, y también ahí tenemos mucha atención de psicólogos en universitarios, y muchos de estos universitarios, porque no han solucionado secundaria, normalmente tenemos que atenderlos, y gracias a Dios se están mejorando muchas cosas. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los signos de alerta que debe tener mi hijo para solicitar la intervención del psicólogo de su colegio? Bueno, en primer lugar habría que ver los múltiples problemas que pueden presentar, pero digamos un caso de violencia. Normalmente los niños o los adolescentes tienen una forma de comportarse, ¿no? Si estos niños,
por así decirlo, comienzan a ser medios monosilábicos o cortantes, se aíslan, hablan poco, tratan de evitar ir al colegio o tratan de evitar ir a determinado curso, determinado profesor, podríamos decir de que hay tal vez algún problema de violencia, ¿no? No creemos que necesariamente tiene que haber una didactogenia, que normalmente el profesor es el que te crea el problema de, digamos, el trauma con el curso o la enseñanza de él mismo, de la persona, pero sí puede haber un problema de violencia por sus compañeritos, ¿no? Ahora, así como los TikTok son muy bonitos para hacer consejos, también por redes sociales se crean cuentas falsas. Ahora que tomamos fotos a los niños, hay que tener mucho cuidado a los padres para no exponer los rostros de los niños, porque las sacan, les ponen emoticones, cosas, hacen videos, falsifican muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado, eso es lo recomendable. En todo caso, nosotros siempre decimos, debería haber un psicólogo por familia o un psicólogo de cabecera, para que, así como hay un médico de cabecera, tal vez el padre de familia no tiene mucho tiempo porque está trabajando mucho, o se da cuenta de algún tipo de problema en la comunicación, está muy cortante, muy tímido, muy callado, o llora, o duerme mucho, tal vez podamos decir que está deprimido, ¿no? Entonces, en este caso, la asistencia primero del psicólogo educativo y luego la asistencia con un psicólogo clínico es fundamental. Pero siempre yo, en el contexto escolar, lo que recomiendo es de que lo hagan ver con el psicólogo educativo, tener un precedente y que el mismo psicólogo educativo, primero, que no te va a hacer un diagnóstico clínico, no te va a decir tiene problemas, digamos, de depresión, no va a diagnosticar tal vez, o mayormente no, a menos que sea muy, digamos, visible, ideación suicida, ¿no? Sino te va a decir tiene problemas familiares, ¿no? Entonces, por favor, llévalo a un especialista clínico. Y ese especialista clínico sí va a decir, no, tiene tal vez un trastorno de personalidad, tiene tal vez, está sufriendo, ¿por qué no? Lamentablemente, estamos viendo muchos casos de trastorno disocial, esos que normalmente ya a partir de los 18 son trastornos antisociales, los que asesinan, los que matan, los que roban, o trastornos también psicóticos, ¿no? Que son esquizofrenia, también hay casos de esquizofrenia en los colegios, hay que decir. Vaya. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé qué pasa. Mencionó usted los psicólogos educativos y clínicos, ¿no? ¿Hasta dónde es la intervención de un psicólogo educativo y dónde inicia uno clínico, ¿no? Para que la población también pueda entender un poco son especialidades, ¿verdad?, sí, de la psicología. Según la ley de trabajo del psicólogo peruano, hay 14 especialidades. En la psicología educativa o educacional ve todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la psicología aplicado al contexto escolar, educacional. El contexto clínico, ¿no?, que ahora, según la ley, es psicólogo clínico y de la salud, pero ahora, debido a las investigaciones, sabemos de que hay dos especialidades, una de la psicología clínica y otra especialidad de psicología de la salud, o sea, ya se ha ampliado. Se han dividido ahora. Pero en el caso clínico, específicamente, nosotros tenemos que pensar el psicólogo que trabaja en entornos de la salud, entornos médicos, hospitales, institutos especializados, centros de salud, postas, por ejemplo, el IRENSUR, ¿no? Acá, las clínicas privadas, ¿no? Y que normalmente te van a dar un diagnóstico que está clasificado en un famoso manual de clasificación diagnóstica que es el CIE 10 o el CIE 11, ¿no? Entonces, normalmente estos psicólogos, ¿no?, hacen también psicología clínica, psicoterapia, ¿no? El psicólogo educativo no hace psicoterapia. El psicólogo educativo hace talleres educativos, sesiones educativas, conferencias, orientación, consejería psicológica, pero no hace psicoterapia, ¿no? Entonces, normalmente el psicólogo que hace psicoterapia
digamos de que ya tiene una especialización en esa parte anormal, ¿no? Y puede solucionar o recuperar a algunos pacientes que digamos se quieren suicidar o todo el tiempo piensan en formas diversas del suicidio, ¿no? Entonces imposible. O también hay psicólogos clínicos que ven problemas de pareja, ¿no? En cambio, el psicólogo educativo no va a haber problemas de pareja o casos de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Entre otros. O sea, el psicólogo educativo trabaja más que todo de forma conjunta, tal vez, y el clínico, ya es más especializado. ¿Personalizado o algo así? Es más especializado en el área, digamos, de los trastornos mentales, ¿no? El psicólogo educativo se enfoca fundamentalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y todo lo relacionado a la aplicación de la psicología en el contexto de la educación. O sea, todo lo que es formación de hábitos, todo lo que es desarrollo de la inteligencia, ¿no? Y que nosotros sabemos, y como bien han dicho en ese informe que está espectacular, como repito, si nosotros invertimos en salud mental en los estudiantes normales, en los estudiantes en contexto educativo, que el colegio, la escuela es el lugar, digamos, ideal para trabajar la salud mental, porque así nos vamos a ahorrar mucho dinero en internamientos por consumo de sustancias, internamientos por drogas, internamientos por trastornos psicóticos, internamientos por trastornos de personalidad. Entonces, si invertimos en los niños, niñas y adolescentes en los colegios, vamos a ahorrar muchísimo dinero en tratarlos en digamos, centros de hospitalización en psiquiatría, emergencia psiquiátrica o en centros psicológicos especializados. Bien, ya hemos llegado casi a la parte final, doctor, de esta entrevista, que sin duda creo que ya nos ha abierto un poquito el panorama de lo importante que es, si es que no hay un psicólogo, ¿no?, en el centro educativo de nuestros hijos, exigir, ¿no?, pedir y también alzar la voz de protesta, y obviamente por el bien de nuestros hijos en realidad, ¿no?, porque eso es lo más importante, trabajar en la prevención, que a todos nos falta en realidad, ¿no?, tener esa cultura de prevención. Y antes ya de despedir el programa, doctor, me mencionaba de que hay una actividad que están realizando ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias. Es necesario invertir en salud mental en el contexto educativo. En España, en otros países del mundo ya lo están haciendo. Los psiquiatras están felicitando eso en España, en muchos países. Acá también la decana del colegio médico, le comentaba ese día, me dijo fabuloso. Justamente ahora estamos realizando en junio, del 25 al 28 de junio, ese es el anuncio también, el 9º Congreso de la Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que va a ser aquí en la UNSA también. Yo soy el presidente del Congreso y ahí vamos a tocar también temas de psicología educativa. Bueno, van a ver todas las especialidades de psicología, temas de salud mental, inteligencia artificial. Entonces es un evento académico internacional, mundial, ¿por qué no decirlo? Por primera vez aquí en Arequipa va a venir la presidenta de la APA, que es normalmente muy conocida porque todos hacemos las tesis con las normas APA. Entonces va a estar muy importante. El Congreso de la República lo ha declarado de interés nacional, la realización del evento, y el Consejo Regional de Arequipa ha declarado de interés regional también este evento. Lo estamos difundiendo en el MINSA, MINEDU, Ministerio de Mujer, en las universidades. Entonces, a todos invitarlos del 25 al 28 de junio, y sobre todo que puedan revisar nuestra página web, que es https://regionalcip2024.com. Ahí van a encontrar toda la información, ¿no? Congreso Regional. ¿Para quiénes va dirigido este evento? Es para psicólogos, estudiantes de psicología y todos los profesionales. Todos los profesionales, es completamente abierto. No es de que si soy psicólogo nada más tengo que ir, todos los profesionales pueden ir, y va a ser una gran contribución, porque luego de eso vamos a hacer un libro de memorias y también lo vamos a publicar. Bien, doctor, muchísimas gracias, y felicitar también por estas grandes iniciativas, y esperemos entonces que el mensaje haya llegado claro para todos y poder también participar, porque no, de este importante evento. Muchísimas gracias nuevamente y lo esperamos en otra oportunidad aquí en Psicosalud.
Muchas gracias. Bien, hemos estado con el doctor Julio César Abarca, él es decano del Colegio de Psicólogos. De esta manera llegamos a la parte final del programa, pero usted no se vaya, por favor siga enganchado en toda la programación que ofrece tanto Radio Universidad como TV USA. Conmigo será hasta el día viernes. Chao. ¿Ya estamos fuera? ¿Ya está? Sí. Ahí vamos a hablar del sindicato. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida.